Y si te dijera que la mujer que todos menospreciaban, la que era el blanco de las burlas en la oficina, la que se escondía tras camisetas anchas y miradas tristes, fue precisamente la que salvó a la empresa, era la mujer que nadie miraba de frente. Clara no era solo la más pesada de la oficina. Era la invisible, la que se sentaba en la esquina del salón de reuniones como si su cuerpo ocupara demasiado espacio y su alma demasiado poco. Cada mañana, al entrar, los susurros se intensificaban. Ahí viene la obesa. ¿Crees que alguna vez alguien la invitará a salir? Pobre, ni siquiera sabe lo que es ser amada. Nadie decía eso en voz alta, pero todos lo pensaban. Y ella, con la cabeza baja, los ojos clavados en el suelo, asentía con su silencio como si ya hubiera aprendido a llevarlo como una corona de espinas. Su peso no era solo físico, era el de la indiferencia acumulada durante años, el de las risas que no eran risas, sino cuchillos disfrazados de humor. Clara tenía 38 años, cabello oscuro siempre recogido en un moño apretado, como si intentara contener no solo sus mechones, sino también su voz, sus pensamientos, su dolor. Vestía camisetas grandes, sudaderas que le llegaban a las rodillas, jeans que compraba en tiendas de talla especial, donde el precio era alto y la dignidad escasa. Sus zapatos eran cómodos, nunca elegantes. No porque no quisiera hacerlo, sino porque había aprendido que la belleza no era para mujeres como ella. En la oficina era la encargada de los archivos, de las planillas, de los detalles que nadie quería tocar. Nadie notaba que sus informes eran impecables, que sus gráficos explicaban lo que otros no entendían, que sus ideas, cuando las decía en voz baja, eran brillantes, pero siempre se las apropiaban los demás. Los colegas la usaban como chiste. Si se retrasaba en una reunión, decían: Clara se perdió, otra vez. No la encontramos ni con GPS. Si se sentaba en una silla que crujía, todos reían como si fuera una comedia. Nadie se acercaba a preguntarle si estaba bien. Nadie le ofrecía un café sin decir: ¿quieres uno? Porque si no, lo tomo yo. No quiero que te lo comas tú. Ella sonreía. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, como si ya hubiera renunciado a la esperanza de ser vista como persona. Pero en sus ojos, detrás de esa máscara de resignación, había algo que nadie quería ver. Una mente aguda, un alma que amaba en silencio, un corazón que aún creía, contra toda lógica, que el mundo podía cambiar. Lucas llegó un lunes de noviembre, con chaqueta de cuero, zapatillas deportivas y una mirada que no parecía pertenecer a ese lugar. Era el nuevo director creativo, el genio traído desde la sede de Barcelona, el hombre que supuestamente iba a revolucionar la marca. Los demás lo adoraban, elegante, carismático, con ese aire de quien sabe que es diferente. Pero Clara lo observó, no con envidia, no con deseo, sino con curiosidad. Él no reía con los demás, no hacía comentarios sobre su cuerpo. No la ignoraba como si fuera un mueble. A veces, cuando pasaba cerca de ella, le dedicaba una pequeña inclinación de cabeza. Solo eso. Pero en ese gesto, Clara sintió algo que no sentía desde que su madre murió. La sensación de que quizás alguien la reconocía. Y entonces ocurrió. Durante la reunión más importante del año, cuando todos estaban gritando, los datos se confundían, los plazos se derrumbaban y el cliente estaba a punto de retirarse, Clara, sin que nadie la llamara, se levantó. Con voz firme, clara, sin temblor, comenzó a explicar el error en el modelo financiero que todos habían ignorado. Mostró gráficos que nadie había revisado, señaló inconsistencias que habían sido pasadas por alto y propuso una solución que no solo salvó el proyecto, sino que lo convirtió en el caso de éxito más grande de la empresa en 5 años. Todos se callaron. Nadie la miró, nadie la agradeció, nadie dijo su nombre, solo Lucas. Él la miró, y en ese instante, mientras los demás volvían a reír y a moverse como si nada hubiera pasado, él se acercó a ella. Y por primera vez en su vida, Clara sintió que alguien la veía. No como una burla, no como un obstáculo, como una persona. ¿Crees que un solo gesto puede cambiar una vida? ¿Sí o no? Clara no esperaba que él se acercara.
no después de tantos años de ser ignorada, de ser tratada como un objeto incómodo que ocupaba espacio en el mundo. Pero Lucas no solo se acercó, se detuvo, se quedó frente a ella, a solo 1 metro, con las manos en los bolsillos, sin sonreír, sin decir nada por unos segundos largos, como si estuviera midiendo el peso de lo que iba a decir. Y entonces, con una voz baja, casi susurrada, como si temiera que alguien más lo escuchara: ¿Cómo hiciste eso? Ella no respondió, solo bajó la mirada, como siempre. Pero él no se movió, no se alejó, no se rió, no la humilló, simplemente esperó. Y en ese silencio, Clara sintió algo que no recordaba haber sentido desde la infancia. La sensación de que su presencia tenía valor, no por lo que había hecho, sino por quién era. Él no quería su solución, quería saber cómo ella la había encontrado. Esa noche, Clara no durmió. Repasó cada palabra que Lucas había dicho, cada gesto, cada segundo que lo había visto mirarla. No era admiración lo que había visto en sus ojos, era algo más profundo. Era reconocimiento, como si él hubiera estado buscando a alguien como ella desde siempre, y por fin la había encontrado entre las sombras. Se levantó, fue a la cocina, encendió la luz y se sentó frente a su cuaderno de notas, el mismo que llevaba desde la universidad, lleno de ideas que nunca compartió, de dibujos de mundos imaginarios, de frases que escribía para sí misma. Tal vez un día alguien me escuche. Esa noche, por primera vez escribió, tal vez ya lo hizo, y lloró. No de tristeza, de alivio, de miedo, de esperanza. Una emoción tan rara que no sabía cómo nombrarla. Al día siguiente, cuando entró a la oficina, encontró una taza de café en su escritorio. Negro, sin azúcar, como le gustaba. Nadie lo sabía. Nadie se había tomado el tiempo de averiguarlo. Pero él sí. No había nota. No había mensaje. Solo la taza, humeante, en el lugar donde siempre se sentaba. Clara la sostuvo entre sus manos, como si fuera un objeto sagrado. No se atrevió a beberla. No quería arruinar el momento. Se quedó allí, mirándola, mientras los demás entraban, reían, gritaban, ignoraban. Y ella por primera vez no se escondió. Se sentó derecho. Levantó la cabeza y dejó que la taza fuera su escudo, su señal, su prueba de que no estaba sola. No era un acto de caridad, era una declaración. Él la había visto, y eso cambió todo, pero el mundo no cambió por ella. Los comentarios siguieron. ¿Quién le regaló el café a la obesa? ¿Crees que está intentando conquistarlo? Qué ridículo, si él es tan guapo y ella... Las risas volvieron, más fuertes, más crueles. Clara las escuchó, las sintió, pero ya no las dejó entrar. Ya no las permitió que la definieran, porque ahora tenía algo que antes no tenía, una certeza. Alguien la había visto, y eso era más fuerte que cualquier mirada despectiva. A veces, el amor no llega con música ni flores. Llega en una taza de café, en un silencio que dice más que 1000 palabras, en un hombre que no necesita gritar para demostrar que te valora. Clara no sabía si Lucas la amaba, pero sabía que él la respetaba, y en ese momento para ella, eso era suficiente. Ella empezó a mirar más, a caminar más erguida, a no bajar la cabeza cuando pasaba por el pasillo. No porque se sintiera más bonita, sino porque ya no necesitaba la aprobación de quienes nunca la habían visto. Lucas, por su parte, comenzó a aparecer en su zona, no de forma obvia. No la llamaba a su oficina, no la invitaba a salir, solo estaba. A veces, cuando ella revisaba archivos en la sala de copias, él entraba a tomar agua y se quedaba un momento, mirando por la ventana, como si no tuviera nada que decir. Pero ella lo sabía. Él estaba allí por ella. Y cada vez que él estaba cerca, Clara sentía que su pecho se llenaba de algo que no había sentido en años: la paz. ¿Crees que el respeto puede ser el primer paso del amor? ¿Sí o no? La primera vez que Lucas le habló fuera del trabajo fue un viernes al atardecer. Clara estaba recogiendo sus cosas, lista para irse, cuando él apareció en la puerta del área de archivos,
con una carpeta en la mano y una expresión que no era de jefe, sino de hombre. ¿Tienes 5 minutos?, preguntó. Ella asintió, sin decir nada, con el corazón latiendo como si quisiera escapar de su pecho. Él cerró la puerta. No la invitó a sentarse. Se quedó de pie, frente a ella, y dijo: «No te agradecí lo que hiciste la semana pasada. No lo hice porque no quería que pensaras que lo hice por obligación. Lo hice porque no hay nadie más en esta empresa que vea lo que tú ves». Clara no supo qué responder. No tenía palabras para algo así. Él no la miraba como a una mujer gorda. No la miraba como a una empleada. La miraba como a una creadora, como a una mente que entendía el mundo de forma diferente. Y eso la desarmó por completo. Él le contó que había revisado todos los informes que ella había preparado en los últimos 6 meses. Que cada gráfico, cada tabla, cada observación marginal en los márgenes de los documentos eran más precisas, más creativas, más humanas que las de cualquier otro departamento. «Tú no solo arreglas errores», dijo. «Tú los anticipas. Tú ves lo que nadie quiere ver, las grietas antes de que se rompa el cristal». Clara bajó la cabeza, pero esta vez no por vergüenza, por emoción. Porque nadie, en toda su carrera, le había dicho eso. Nadie le había dado nombre a su don. Nadie le había dicho que su silencio no era debilidad, era profundidad. Y entonces, con una voz tan suave que casi se perdió entre el zumbido de la luz fluorescente, Lucas añadió: «Tú eres la única que no ha intentado impresionarme, y por eso te creo». Esa noche, Clara no fue directo a casa. Caminó, sin rumbo, por las calles vacías, con el viento frío cortándole la piel, pero su corazón caliente como si llevara dentro un fuego que nadie había encendido. Se sentó en un banco junto al parque, abrió su cuaderno y escribió: «Hoy, por primera vez, alguien me llamó inteligente, y no fue para usar mis ideas, fue para reconocerme». Lloró de nuevo, pero esta vez no por dolor, por gratitud, porque no era solo que él la hubiera visto, era que la había entendido. Y entender a alguien es más raro que amarla, porque amar puede ser un impulso. Entender es un acto de voluntad. Él había elegido verla, no por lástima, no por moda, no por interés, sino porque su alma le hablaba, y él tenía el coraje de escucharla. En los días siguientes comenzaron a cruzarse más. No hablaban mucho, pero cada encuentro tenía peso. Él le dejaba libros en su escritorio, uno sobre diseño de experiencias, otro sobre psicología del silencio. Ella los leía y los devolvía con notas al margen, con flechas, con preguntas, con comentarios que lo dejaban sin palabras. Una vez, él encontró una página entera escrita a mano. ¿Qué pasa si el silencio no es falta de voz, sino una forma más profunda de hablar? Él se quedó mirándola durante 3 minutos sin decir nada. Luego, sonrió. Una sonrisa real. La primera vez que Clara lo vio sonreír así, no por cortesía, no por protocolo, porque algo en ella lo había tocado. Y ese momento, pequeño, silencioso, invisible para todos, fue el momento en que el amor empezó a crecer. No con besos, no con flores, con palabras que nunca se dijeron, pero que se leyeron entre líneas. Clara empezó a vestirse diferente, no porque quisiera agradarle, sino porque ya no tenía miedo de ocupar espacio. Compró una blusa azul marino, ajustada pero cómoda, que le quedaba como un abrazo. No la llevó a la oficina al día siguiente, la llevó al jueves. Y cuando entró, Lucas la miró, no con ojos de deseo, con ojos de admiración. «Te queda bien», dijo. Ella asintió sin sonreír, pero su pecho se llenó de algo que no tenía nombre. No era vanidad, era dignidad, porque ella no había cambiado para ser aceptada. Había cambiado porque, por primera vez, se permitía ser. Y eso era lo más valiente que alguien podía hacer. ¿Crees que el amor verdadero no necesita que te cambies para ser visto? ¿Sí o no? La reunión del trimestre fue el escenario perfecto para el colapso, o para la redención.
Todos los jefes estaban allí. El CEO, el director financiero, el de marketing y por supuesto Lucas. Clara fue invitada a presentar el informe de análisis de comportamiento del cliente, un proyecto que ella había liderado en secreto durante meses, sin reconocimiento, sin equipo, sin apoyo. Nadie la había tomado en serio. Nadie creía que una mujer como ella pudiera manejar un proyecto estratégico. Pero Lucas, con una mirada firme, la puso frente a todos. Clara será quien explique el corazón del cliente, dijo. Y el silencio fue tan denso que se podía tocar. Algunos sonrieron con desdén. Otros susurraron. Uno hasta dijo en voz baja, ¿en serio? ¿Ella? Clara no tembló. No se paró con las manos sudadas. No miró al suelo. Se levantó. Se acercó al proyector. Y comenzó a hablar. No con palabras técnicas. No con jerga corporativa. Habló como una poeta que conocía el alma de la gente. Contó historias. Historias reales. De una madre que compraba productos por la noche porque no tenía tiempo de hacerlo de día. De un hombre mayor que elegía la marca por el color del empaque, porque le recordaba a su esposa. De adolescentes que no compraban por necesidad, sino por pertenencia. Cada dato que mostró, cada gráfico que desglosó, cada tendencia que reveló, no era estadística, era humanidad. Y cuando terminó, el silencio fue tan profundo que se oyó el tic-tac del reloj. Nadie se movió, nadie respiró, hasta que el CEO, con voz quebrada, dijo, ¿quién es esta mujer? Y nadie respondió, porque todos, por primera vez, se dieron cuenta de que no la conocían. Lucas se levantó, no aplaudió, no gritó. Se acercó a ella, tomó su mano, la primera vez que la tocaba, y la guió hasta el centro del salón. Luego, frente a todos, dijo, Clara no es solo la autora de este informe. Es la razón por la que nuestra marca tiene alma, y si no la ven, es porque han estado mirando con los ojos equivocados. El silencio se rompió. No con risas, con aplausos, lentos, inseguros, pero reales. Algunos la miraron con vergüenza, otros con curiosidad, y unos pocos con respeto. Clara no sonrió, no lloró, solo miró a Lucas, y en sus ojos él leyó lo que nadie más había visto: gratitud. No por el reconocimiento, porque él había creído en ella cuando nadie lo hizo. Y en ese momento, todos entendieron. El verdadero liderazgo no está en el título, está en ver lo invisible. Esa noche, Lucas la esperó en el estacionamiento, no con flores, no con una declaración, con una bolsa de papel. «Te traje algo», dijo. Ella lo abrió. Dentro había un cuaderno nuevo, cubierto de tela azul, con una etiqueta en la portada. Para Clara, tus ideas merecen ser escuchadas, no solo en esta empresa, en el mundo. Ella lo abrazó, no como un regalo, como un pacto, como una promesa. Él no dijo nada, solo la abrazó también, un abrazo corto, pero tan fuerte que ella sintió que su alma se ajustaba en su lugar. No fue un beso, no fue un juramento, fue un acto de entrega. Él no la quería para cambiarla, la quería para acompañarla. Y en ese abrazo, Clara entendió que no estaba siendo salvada, estaba siendo liberada. Al día siguiente, en la oficina, las cosas cambiaron. No de inmediato, no por completo, pero ya no la llamaban la obesa, ya no reían cuando pasaba. Algunos incluso le decían hola, otros le pedían consejo. Ella no los perdonó, no los olvidó, pero dejó de cargar su dolor, porque ya no estaba sola, y Lucas seguía estando allí, no como su jefe, no como su salvador, como su compañero, como alguien que, sin decirlo, le decía todos los días, tú existes, y eso es suficiente. ¿Crees que el verdadero amor no necesita palabras para decir «te veo»? ¿Sí o no? La tormenta llegó sin aviso. Un viernes por la tarde, cuando el cielo se oscureció como si el mundo se preparara para un juicio, Clara recibió un correo, de una cuenta anónima, con un archivo adjunto, una grabación, de la oficina, de una reunión secreta,
donde varios de sus colegas, incluso algunos que habían aplaudido su presentación, hablaban de ella. No como una persona, como un chiste, como una carga, como algo que debía ser eliminado del proyecto porque no representa la imagen de marca. Una de ellas dijo: ¿En serio vamos a dejar que esa mujer esté en la presentación final? Si la vemos en redes, nos van a tachar de misóginos y gordofóbicos. Clara se sentó. Se quedó mirando la pantalla, sin llorar, sin gritar, solo respirando, como si cada aliento fuera un acto de supervivencia. No fue Lucas quien lo descubrió, fue ella, y no lo contó, no lo denunció, no lo compartió, porque sabía que si lo hacía, él se sentiría obligado a actuar. Y ella no quería que él se convirtiera en su caballero. Quería que él la amara, por quien era, no por lo que había sufrido. Así que guardó el archivo y siguió trabajando, como si nada hubiera pasado. Pero esa noche no durmió. Se sentó en el balcón de su pequeño apartamento, con una manta y una taza de té frío, y escribió en su cuaderno: Hoy volví a ser invisible, pero esta vez no por mi elección, por la de ellos. ¿Debo hacerles daño para que me respeten? ¿O debo seguir siendo quien soy, aunque me odien por eso? Y luego, con una letra más débil: prefiero ser quien soy, aunque el mundo me odie por ello. Lucas la notó. No por lo que dijo, por lo que no dijo. Ella no se quejó, no pidió ayuda, no buscó compasión, solo se volvió más silenciosa, más tranquila. Y eso lo asustó más que cualquier grito. Entonces, él hizo algo que nadie esperaba. No llamó a recursos humanos, no despidió a nadie, no hizo un discurso. En vez de eso, tomó el cuaderno que ella había dejado abierto en su escritorio, el que él le había regalado, y escribió una carta larga, una carta que no era de amor, era de verdad. La puso en su escritorio, junto a una taza de café, negra, sin azúcar. Clara la encontró al día siguiente, y leyó: Clara, no sé qué te hicieron, pero te prometo esto: nunca más permitiré que el mundo te haga callar. No por lástima, no por deber, porque tú mereces estar aquí. No como una víctima, no como una excepción, como una reina. Y si ellos no te ven, yo sí. Y si ellos no te creen, yo sí. Si el mundo te rechaza, yo te abrazo. No para salvarte, para recordarte: tú no eres lo que dicen de ti. Tú eres lo que tú sabes que eres. Y eso es más que suficiente. Lucas. Ella leyó la carta 3 veces. Lloró. No de tristeza, de reconocimiento, porque él no la había salvado, la había recordado. Y en ese momento, supo que ya no necesitaba que nadie más la creyera. Él lo hacía. Y eso era todo lo que necesitaba. Esa noche, ella fue a su casa. No a la suya, a la de él, sin avisar, sin miedo, sin excusas. Abrió la puerta con la llave que él le había dado, sin decir nada. Lo encontró en la sala, leyendo, con una manta en las piernas. No dijo hola, no dijo gracias. Solo se acercó, se sentó a su lado y apoyó su cabeza en su hombro. Él no se movió, no la abrazó, no la besó. Solo dejó que su respiración se mezclara con la suya. Por primera vez en años, Clara no se sintió pesada, no se sintió fea, no se sintió menos. Se sintió en casa. ¿Crees que el amor más profundo no necesita demostraciones, solo presencia? ¿Sí o no? La noche de la gala anual de la empresa fue la primera vez que Clara usó un vestido. No uno de fiesta, no uno de encaje ni lentejuelas. Uno simple, negro, largo hasta los tobillos, con mangas largas que cubrían sus brazos, pero que dejaban ver su cuello. Su cuello, que nunca había mostrado, porque nunca había creído que fuera digno de ser visto. Pero esa noche lo mostró. Y no lo hizo por él, lo hizo por ella, porque ya no tenía miedo de existir en un espacio que no la quería. Lucas la vio entrar. Se detuvo, dejó su copa, caminó hacia ella, sin decir palabra. La tomó de la mano.
y la llevó al jardín trasero, donde había luces de papel, una mesa pequeña y 2 copas de vino tinto. «¿Sabes?», dijo él, mirando hacia el cielo, «cuando llegué aquí, pensé que iba a cambiar esta empresa, que iba a traer innovación, tendencias, viralidad. Pero tú me cambiaste a mí. Me enseñaste que la verdadera creatividad no está en lo que grita, sino en lo que susurra. Que el liderazgo no es dominar, es escuchar. Y que el amor no es conquistar, es dejar que alguien se quede, aunque no sea perfecto». Clara no respondió. Solo apoyó su cabeza en su hombro otra vez. Él tomó su mano, la giró suavemente y besó su dorso. Un beso lento, profundo, no de pasión, de reconocimiento, como si estuviera sellando un pacto que el mundo no podía entender. Esa noche, nadie los vio, nadie los fotografió, nadie los comentó. Pero al día siguiente, en el correo corporativo, Lucas envió un mensaje a toda la empresa, sin nombre, sin firma, solo un video, de Clara, de ella, hablando frente a la cámara, en su casa, con su cuaderno en las manos. Ella no estaba maquillada, no tenía el cabello perfecto, llevaba una sudadera, pero sus ojos brillaban como nunca. Y decía: «Hace 5 años me dijeron que mi cuerpo era un error. Hoy les digo que mi voz nunca fue un error. Solo estaba esperando a alguien que supiera escuchar. No para cambiarme, para entenderme. Gracias a quien me vio, cuando nadie más lo hizo. No soy una víctima, no soy una inspiración, soy simplemente yo. Y si tú también te has sentido invisible, no estás sola. Tu voz también merece ser escuchada». El video se volvió viral, no por el contenido, por la verdad, por la quietud, por la dignidad. Las personas la compartieron, las mujeres la lloraron, los hombres la entendieron. La empresa recibió críticas, algunas duras, pero también miles de mensajes de agradecimiento. Clara no buscó fama, no aceptó entrevistas, no subió fotos. Solo se sentó en su escritorio, como siempre. Y Lucas dejó de ser su jefe. Se convirtió en su compañero, en su amigo, en su refugio, en su hogar. Una semana después, él le entregó un sobre. Sin decir nada, ella lo abrió. Dentro, una carta de renuncia y una llave. De un apartamento, pequeño, con ventana al mar, y una nota. «Te dije que no te quería para cambiarte, pero ahora te quiero para quedarme. No porque seas perfecta, porque eres tú. ¿Quieres vivir conmigo? No como mi empleada, no como mi heroína, como mi mujer, como mi casa». Clara miró la llave, la sostuvo, la apretó contra su pecho y luego caminó hasta su oficina. Tomó su cuaderno, lo cerró y lo dejó sobre su escritorio. Junto a él, una hoja en blanco y una frase escrita con tinta negra, clara, firme. «Ya no me escondo, ya no pido permiso, ya no espero a que me vean, porque ya me vieron y eso me hizo libre». ¿Crees que el amor más poderoso no te cambia? ¿Te completa? ¿Sí o no? Clara no se casó en una iglesia. No usó un vestido blanco. No tuvo flores, ni música, ni discursos. Se casó en la playa, al amanecer, con los pies descalzos en la arena, el viento salado en su cabello, y Lucas a su lado, con una camisa blanca desabotonada y los ojos llenos de lágrimas que no caían. No había invitados, solo ellos y el mar. Ella llevaba el mismo vestido negro que usó en la gala. Él, la misma chaqueta de cuero que llevaba el día que llegó. No dijeron sí, dijeron «estoy aquí», porque ya no necesitaban palabras para confirmar lo que el tiempo había construido. No fue un final, fue una continuidad. Una vida que empezó cuando dejaron de fingir, cuando dejaron de ocultar, cuando dejaron de pedir perdón por existir. En los meses siguientes, Clara dejó la empresa. No por rencor, no por miedo, porque ya no necesitaba demostrar nada allí. Lucas la acompañó, no como su jefe, como su socio.
Juntos fundaron Voz Silenciosa, una plataforma que da espacio a quienes han sido ignorados. Mujeres obesas, personas con discapacidad, empleados invisibles, voces que el sistema calla. No es una campaña de moda, no es un movimiento de inspiración, es un movimiento de justicia, donde las historias no se cuentan para conmover, sino para transformar. Y cada semana, Clara publica una carta, una sola, sin filtros, sin maquillaje, sin disculpas. Y cada carta, como la primera, termina con la misma frase. No te disculpes por ocupar espacio, el mundo no te lo dio, tú lo tomaste, y eso es valiente. Lucas nunca le pidió que se adelgazara. Nunca le dijo que era demasiado o que podría ser más. Nunca le sugirió que cambiara su cuerpo para ser más amada. Él la amó, porque su cuerpo era su casa, y su alma, su arquitectura. Cuando ella se miraba al espejo, ya no veía una mujer gorda. Veía a la mujer que había sobrevivido, la que había callado, la que había soñado, la que había escrito, la que había amado. Y cuando él la miraba, no veía una figura, veía una historia, una batalla, una victoria, un milagro en silencio. Un día, una niña de 8 años escribió una carta a Clara. Le mandó un dibujo, una mujer grande, con alas, sosteniendo a otros como ella. Y debajo, en letra torpe: tú me hiciste sentir que no soy rara, yo también soy fuerte. Clara lloró y le respondió: no eres rara, eres real, y lo más valiente que puedes hacer es seguir siendo tú. Porque el mundo no te necesita perfecto, te necesita entero. A veces, el amor no llega con trompetas, llega con una taza de café, con una mirada, con un silencio que dice más que 1000 disculpas, con un hombre que, en vez de querer cambiar tu cuerpo, decide cambiar su mirada. Clara no fue salvada por Lucas, fue liberada, porque él no la amó por lo que podía ser, sino por lo que ya era. Y en ese acto de amor puro, sin condiciones, sin expectativas, sin correcciones, ella encontró lo que el mundo le negó durante años: el derecho a existir, sin pedir permiso. Hoy, Clara camina por las calles sin bajar la cabeza, sin miedo, sin vergüenza. Y cuando alguien la mira con desprecio, ella sonríe, porque ya no les pertenece, ya no les debe explicaciones, ya no necesita su aprobación, porque el hombre que la vio cuando nadie lo hizo, la amó. Y ese amor, más que cualquier reconocimiento, la hizo invencible. Porque el verdadero poder no está en cambiar lo que te hicieron sufrir, sino en amarte tanto, que incluso el mundo que te rechazó, termina callando. Si esta historia te tocó el alma, no pases de largo. Déjame tu like. Sígueme. Porque la próxima vez, puede ser tu historia la que salve a alguien.